Contar esta historia es difícil, ya que la extrañeza de su absurda premisa oculta la vida de dos personas y mucha esperanza en el futuro. En esta ocasión incluso el manga nos advierte que puedes creértelo o no, una historia en inicios del siglo de un joven estudiante y aspirante escritor, el cual no encontraba una inspiración. Cualquier forma de contar y culminar con sus historias estaría mal. Ha estado intentando un tiempo que sus historias sean publicadas por alguna editorial, pero cuando se le dio la oportunidad, este no pudo aprovechar por falta de tener suficientes habilidades sociales como para convencerlo. Aún no podía diferenciarse, solo era un aspirante escritor, no un escritor, y los aspirantes suelen mentir mucho al crear sus historias. Así siguió hasta que un gran evento apareció en su vida. Un día perdido en sus lamentos, vio a dos niñas caminando y jugando. Lo que no esperaba es que una de estas sería atropellada por un camión en su máxima velocidad. Esta chica fue salpicada y manchada completamente con la sangre de su amiga, pero no mostró ningún tipo de emoción tras este suceso. Solo volteó, vio el error a su alrededor y luego siguió con ella. Aunque más que impresionarse, esta parecía más cumplir con su rutina, guardar su partida en el videojuego antes de pensar siquiera en el cuerpo de su amiga. No fue hasta que lo guardó que reaccionó como todos esperarían. Todo terminó siendo observado por este chico. Como en esta nula reacción esperó hasta terminar sus cosas para preocuparse por los demás. Él vio todo lo que pasó. Lo que no esperaba es que ella la viera de regreso. Como lo esperaríamos, las cosas no terminaron ahí. En realidad solamente se volvió aún más extraño, ya que en los próximos días cosas raras ocurrieron a su alrededor, como una flauta apareciendo en las ruedas de su bicicleta y alguien que parece haber intentado forzar la cerradura de su puerta. Todo esto termina con un simple pinchazo. Aquella niña que vio estaba abajo de su escritorio con un cuchillo, pidiéndole que no haga nada raro. La situación se volvió muy extraña. La gente intuiría que esto no podría pasar. Teniendo en cuenta de que esto es Japón, podríamos hablar de una situación a la inversa. En algún instante pensó cómo quitarle el cuchillo para detenerla, aunque al ser una niña todo podría terminar siendo malinterpretado. Así que lo mejor por ahora sería calmarse y seguirle el juego. Esta parece molesta porque la vio a través de su persona mostrando el fallo en todas sus emociones. Los dos continuaron su viaje por la calle. Ellos tendrán que estar juntos por ahora, mientras se encuentran la manera de que todo lo olviden. La niña terminó secuestrando al chico para llevarlo a su habitación. Nadie en el lugar ni siquiera parece sospechar. ¿Quién pensaría que una niña pequeña secuestraría a un estudiante universitario? Él mismo sabe que tuvo muchas oportunidades para escapar, solo que su versión del pasado no quería hacer nada para que ésta se asustara. No pensaría en hacer nada que pudiera ponerlos en riesgo. La niña igual no parecía alguien tan mala. Digo, si obviamos el hecho de que lo está amenazando con un cuchillo, ella incluso llegaría a ser amable con él en ciertas circunstancias, al menos hasta que llegaran a casa, donde le cuenta que ya lo vio y no le queda de otra que encerrarlo y alimentarlo como mascota, para evitar que éste la termine exponiendo. Así es como el joven universitario se queda encerrado en un armario, un reducido lugar sin luz donde pasará los próximos días, conociendo a la misteriosa chica que lo acaba de secuestrar. Pero ¿qué esconde en realidad esta historia? La absurdeza de la situación puede ser tomada como algo fantasioso, algo de ciencia ficción que nadie le podría ocurrir, pero le sorprenderá saber que esta historia se supone está basada en una historia real, y es que la premisa inicial parece absurda, aunque sea contada como una situación de la vida cotidiana y la muerte, respondiendo a las dudas de por qué no escapó, llegando poco a poco a sus propias conclusiones. Y es que de la misma manera, inconscientemente, quería saber dónde terminaba esto, ya que actualmente él estaba pasando por unos fracasos emocionales, o más bien un fracaso como escritor, dejándose llevar por la corriente y una situación que pudo terminar desde que inició, pasando los primeros días de este encierro por mero capricho, tratando de entender y analizar la situación de esta niña. ¿Quiénes son sus padres? ¿Cuál es su plan? ¿Y qué hace actualmente de su vida? ¿Cuál es su rutina cotidiana? ¿Y qué es lo que estará pensando una niña tan pequeña al secuestrar a un hombre mayor? Mientras descubre su nula o poca capacidad para entender lo que realmente está viviendo, ya que se pierde constantemente en esa burbuja imaginaria de los pensamientos, la cual siempre ha tratado de explotar. Su imaginación es gigante. Al final, como él lo pensaba, un escritor amateur solamente miente. Su historia no es creíble ni para él mismo, lo que hace que cada vez a las personas les cueste más que puedan creerlo todo. Si no construyes un mundo con su propia lógica, no tiene sentido tratar de darle sentido a sus vidas. Pero lo impresionante de la vida es que no tiene sentido. La lógica en la realidad a veces llega a ser absurda. Nunca has pensado en las raras situaciones que has terminado viviendo, algunas con experiencias que nadie podría creerte, consideradas de una ocasión en la vida. ¿Pero qué acaso esa no es la dicha de estar vivo? Quizás en estas historias muchas veces lo que no se busca es la realidad. Las reglas o normas impuestas terminan tomando cada vez más importancia al conocer la cruda situación que está viviendo esta chica, la cual solamente conocemos como U, la chica que lo robó, siendo que al inicio no sabría cuánto tiempo estaría atrapado, siguiendo con una rutina diaria donde ella asistiría a la escuela mientras él se quedaba en el armario, tratando
tratando de adivinar o suponer qué sería lo siguiente, ganándose cada vez más la confianza para que lo tratara como persona y no como una simple mascota, siendo esta la que le permite poco a poco ver a través de su personalidad tan plana y fría, hasta conocer la rutina que tenía, dándose cuenta que a veces la misma realidad puede superar y romper completamente la ficción. La historia tiene muchos secretos y cosas que no te esperabas, algunas que te plantean y puedes llegar a intuir, pero solamente si tienes los ojos muy abiertos. El protagonista al final solamente termina respetando sus normas, para no dejarla sola o meterla en problemas. En varias ocasiones él mismo puede escapar del armario, teniendo la oportunidad de terminar con todo esto y seguir con su vida. Pero la pregunta que todos tenemos en esta historia es, ¿qué vida? ¿Qué vida exactamente? No ha logrado nada en ninguna de sus metas. Sabe muy bien de la comodidad y tranquilidad al no tener ningún control en sus decisiones, ya que antes de esto fue alguien completamente promedio, sin expectativas, con ansiedad y una vida cotidiana. Pero gracias al secuestro de esta niña, su vida se ha vuelto cada vez más interesante. La autoconciencia no lo llevó más que a darse cuenta de lo promedio que eran sus aspiraciones. Además, ningún escritor que se respete terminaría sus historias así, solo teniendo la oportunidad para irse y escapando. ¿No volvería en eso tu vida aún más aburrida? Por lo que este protagonista trata de seguir averiguando más sobre los misteriosos comportamientos de la niña y entendiendo poco a poco más su forma de actuar, rondando por la casa y viendo la dura situación en la que estaba viviendo. Al ser una niña, no sabe lavar la ropa, no sabe lavar los trastes, no sabe preparar la mayoría de comida. Básicamente, solo estaba viviendo a costa de algunas cuantas obras. Solamente es una chica que desde que nació fue impuesta por el reglamento de sus padres, quienes para no criarla solamente le ordenaron que siguiera al pie de las letras las reglas en su libreta. Unas reglas que si no cumpliera sería castigada de la manera más brutal posible. Incluso ahora que está sola en casa y sus padres se fueron, sigue siguiendo las reglas de esta libreta como lo único que sabe, tratando de no equivocarse para no ser reprendida por ellos, a pesar de que ya no estén. Los niños solamente imitan a sus padres, tomando conciencia en un giro algo interesante de la historia. Ella no hacía esto por odio o maldad, solamente encerraría al protagonista en el armario como ellos solían hacerlo, al menos hasta que recordaran sacarlo. Días o semanas donde no podía comer o beber, tiempo donde aprendió y grabó en su cabeza cómo debería funcionar una persona. De manera muy introspectiva, la historia explora varios elementos, como la pérdida de la individualidad en las personas y la forma en la que crían algunos padres sus hijos, con varios giros que te muestran lo cerrado que puede ser el mundo conforme a las expectativas o capacidades que tienen los jóvenes, sobre todo hablando sobre las reglas que existen en la sociedad, cosas que normalmente se vuelven normas y terminan siendo parte de nuestra vida cotidiana al serlas intuidas. Lo interesante aquí es que se supone este es un relato, y te darás cuenta que todo lo que hemos vivido o ves en la historia es más que un cuento de una persona que le contó hace tiempo a una niña. Tú decides dónde se divide la realidad y la ficción, y a pesar de todo este cierra de una manera bastante digna, con un final bello que seguramente te dejará de cierto modo satisfecho y con alguna enseñanza. Si quieren leerlo, háganlo. Tiene tan solo 27 capítulos y está finalizado. Todo en español. Es una historia redonda de un inicio y al final que va cambiando tu perspectiva conforme avanza. Pensarías que esto daría algún giro de terror con algún final maquiavélico, donde la niña estuviera poseída o fuera una psicópata, cuando en realidad ella solamente estaba siguiendo lo que sus padres le enseñaron. Como dije, denle una oportunidad y si quieren léanlo. Gracias por ver y ahora sí, nos vemos.